Olá, conforme prometido, voy a hablar un poco más técnicamente sobre la regresión discontinua, ¿cierto? O RDD que hemos hablado. Entonces preparé una presentación aquí que va a hablar de algunos puntos un poco más técnicos y quizá bastante interesantes de cómo esta técnica funciona. Entonces vamos aquí a la presentación. Empezamos con el caso clásico de la regresión discontinua, que de hecho no es un caso de ciencia política ni de economía, sino que de educación. Vamos a imaginar la siguiente cuestión, que tenemos que los estudiantes que quieren hacer la universidad hacen un examen bachiller. Y este examen bachiller entonces va desde una nota muy baja, vamos llamar de cero, pero de hecho la mayoría no llega cercano a cero, hasta notas más altas. Y esto les da oportunidades de ir a distintas universidades. Pero vamos a principio pensar que ellos pueden ir a cualquier una de las dos universidades, Universidad 1, aquí en los puntos negros, o Universidad 2 en los puntos azules. Pero a depender de sus escojas, esto puede tener un efecto en lo conocimiento que acumulan al graduarse de la universidad. Y aquí estoy poniendo lo que llamamos de resultados o salidas potenciales, ¿no? Que hemos utilizado como la visión que tenemos sobre la causalidad. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí son si los puntos negros los puntos negros representan esta persona que tenía una nota súper alta de bachiller. Si fuera a la universidad 1, tendría entonces este nivel de conocimiento al salir de la universidad 1. Pero si fuera a la universidad 2, quizá estaría un nivel más alto de conocimiento. No estamos diciendo que realmente es causado por la universidad, pero los datos en principio nos dicen que estos son los resultados de distintas notas de bachiller y distintas universidades en las cuales estudias. Y claro, si somos personas preocupadas con el efecto de la educación y quizá queremos medir la calidad de la Universidad 1 y de la Universidad 2, vamos a querer utilizar estos datos para llegar a estas conclusiones. Ahora, mira, estos eran los resultados potenciales, pero no podemos observar una persona al mismo tiempo en dos posiciones. Este es el problema esencial, ¿no? Que define los estudios de causalidad, porque no podemos observar una persona en dos estados. O esta persona ha estudiado en la Universidad 1 o ha estudiado en la Universidad 2. Y entonces lo que estamos aquí mostrando no es una cosa que observamos, sino quizá una teoría sobre cómo esto se comporta. Y vamos ver a partir de esta posible distribución de resultados, como que la inferencia, que solo observa lo que puede observar, lo que al final se pasa, entonces solo observa cada estudiante indo-se a una universidad. Vamos a ver cómo, a partir de los datos que observamos, podemos intentar llegar a conocer lo real proceso que hay por detrás. Pero bien, entonces si observamos los datos reales, quizá veríamos lo que estoy mostrando aquí, que es que mitad de los datos desaparecieron porque ahora estamos solamente observando al estudiante aquí, por ejemplo, azul, porque ha escogido la Universidad de Azul. Y su punto anterior, negro, referente, que era la misma persona, pero que había decidido estudiar en la Universidad 1, y el azul es la Universidad 2, este punto ha desaparecido. Entonces, varios puntos desaparecieron, tanto puntos negros de personas que de hecho escogieron estudiar en Universidad 2, cuanto puntos azules de personas que escogieron estudiar en la Universidad 1. Entonces estamos solo aquí con un punto por persona. Antes teníamos 2 puntos por persona, porque eran los 2 potenciales de cada persona, que se pasa con ella, se estudia en la Universidad 2 o se estudia en la Universidad 1. Bien, entonces esto es lo que podemos quizá observar si las personas escogen exactamente a cuál universidad se van. Y ahí entonces podríamos decir, ok, queremos saber para las personas de baja nota qué se pasa cuando se van a la Universidad 1 o a la Universidad 2. Y entonces quizá podríamos decir, ok, vamos a hacer un estudio de estos puntos aquí, que están en esta región de baja nota del examen bachiller.
Pero si vamos a estudiar este grupo simplesmente mirando los datos observados, utilizando sea matching ou sea uma regressão, nos pareceria que a Universidade 2, os pontos azules, é melhor que a Universidade 1, que são os pontos negros. Se hacemos uma regressão, que vai passar? A reta que estima a regressão, que vai estar aqui, esta reta, mais ou menos, vai estar arriba da reta da Universidade 1, que vai estar aqui, um pouquinho mais abaixo, porque passa por la mitad de los puntos. Perdão que não he hecho esta imagem. Pero puedes ver que los puntos azules están en general un poco arriba de los puntos negros. Entonces la regresión va a decir, mira, hay un efecto fijo de que subes un poquito tu conocimiento si vas a la Universidad Azul, o mejor, Universidad 2, versus si vas a Universidad 1, que es los puntos negros. E se haces um matching, vai chegar ao mesmo resultado. Este é incluso um caso em que matching e regressão não estariam em desacordo, estariam completamente em acordo. Esto porque tienes puntos comparables en todas las regiones y el resultado no depende de qué puntos comparas mucho. Básicamente, este punto podría ser comparado con este y decir, mira, están en el mismo nivel de nota examen bachiller. Sin embargo, el punto azul está más alto. Aquí también el punto azul está más alto. Siempre el punto azul está más alto. También va el matching decir, comparando los comparables, que la Universidad 2 tiene un efecto positivo. Sin embargo, estamos lidiando com dados observados. Não estamos mais mirando os dados potenciais. E, de hecho, aqui temos um problema em potencial, que é a existência de variáveis omitidas que levam a uma autoseleção. E aqui, mira, eu vou comparar, por um lado, os dados que vemos aqui realmente observados, ou seja, uma vez que os estudantes han escolhido suas universidades, versus los datos que teníamos de resultados potenciales. O sea, esto es, aquí incluimos no solo lo que observamos y cuál fue la universidad que la persona realmente escogió, sino también que su contrafactual, o sea, qué se habría pasado si esta persona no escogió esta universidad, sino la otra. Y aquí tenemos claramente el doble de datos, ¿no? Y esta imagen es simplemente retirada aquí de arriba de los datos iniciales, ¿cierto? Entonces, sin haber la deleción de la selección que no has hecho de universidad. Si comparamos o resultado observado, donde parece haber um efeito positivo de la Universidad 2 versus la Universidad 1, versus os resultados potenciales, bien, en el resultado parece haber efecto, en los potenciales no hay efecto. Mira, los niveles verticales de los puntos azules son básicamente los mismos de los puntos negros. No hay ninguna distinción. En promedio, las dos universidades, para este grupo de personas, no tienen ningún efecto. Pero, de alguna manera, parecía que tienen. ¿Por qué? Porque existe una variable omitida. O sea, este efecto que vamos a tener con matching o con regresiones del resultado observado va a ser sobreestimado. Existe alguna variable omitida, no sé cuál es, que hace con que las personas de notas más altas, independiente de la universidad, escogen la Universidad 2, y que las personas de nota más baja, independiente de qué universidad harían, escogen la Universidad 1. Entonces, no es la universidad que está causando la aparente, los conocimientos mayores, sino que las personas que ya iban a tener de cualquier manera conocimientos mayores se van a la Universidad 2 y no a Universidad 1. Entonces, en este caso, parece haber un efecto, pero todo el efecto es por selección. De alguna manera, los mejores estudiantes, o los que no son mejores al principio, porque tienen la misma nota de examen bachiller, pero los que se quedarían al final mejores de alguna manera, siempre están escogiendo la Universidad 2. Y esto hace parecer que la Universidad 2 es mejor. Pero, ¿qué se puede estar pasando aquí? Bien, hay muchos procesos por los cuales variables omitidas pueden afectar tanto la selección del tratamiento quanto el efecto que supuestamente es del tratamiento, pero puede ser solamente de la variable omitida. Y aquí les propongo una historia que podría causar esto en este caso clásico de educación. Quizá los estudiantes de nota baja son de dos grupos. Hay un grupo que es rico, otro grupo es pobre. Entonces tenemos una variable quizá omitida, que es el nivel de riqueza.
Y es común que sea omitida, de hecho, porque cuando examinamos los exámenes bachiller, no viene ahí lo ingreso, que de hecho no es de los estudiantes siquiera, es de sus padres. Entonces, las bases de datos que tenemos sobre estudiantes no van a decir exactamente esto. Quizá podemos indirectamente intentar estimarlo con base en la escuela que hicieron, pero algunas escuelas buenas dan becas a estudiantes que no tienen tanto dinero. Entonces, no sería tan claro llegar a una conclusión sobre el nivel de ingreso de estas personas. Entonces, esta variable puede realmente ser no observada y, por tanto, una variable más peligrosa. Si la Universidad 2 es paga, ok, ahí tenemos una cuestión, que es que los ricos de nota baja pueden, por un lado, al creer que la Universidad 2 es mejor, ¿y por qué creen esto? Mira, es porque, en general, los estudiantes de mayor nota están en la Universidad 2, ¿cierto? Si miramos aquí esta gran masa de estudiantes de Universidad 2 tienen notas más altas que los de la Universidad 1. Y mismo en esta región donde los dos coinciden en nivel de nota examen bachiller, los de azul parecen ser mejores, o sea, de la Universidad 2 parecen ser mejores que la Universidad 1. Entonces, quizá las personas con dinero dicen, bien, por vía das dudas, voy por la Universidad 2 porque parece que es mejor y tengo dinero, puedo pagar. Selecciono esta universidad. Al mismo tiempo, por serem ricos y están en esta universidad, y bien, quizá ellos van a quedarse un poco más para detrás, pero independiente de esto, porque quieren tener un buen empleo, quizá ellos complementarían su falta de educación hasta ahí, al mirar qué es que un empleo pide, ¿no? Cuáles son las características de una persona, los softwares que tienes que saber. Quizá estas personas ricas fueron para una universidad o para otra, harían cursos complementarios. Y de esta manera aprenderían, acumularían más conocimiento. No tiene que ver con la universidad. Es que son ricos. Donde quiera que estuvieran, harían esto. Entonces, al final, por un lado, por ser ricos, seleccionan la Universidad 2. Y por tener dinero, pueden hacer cursos complementarios. La variable omitida está causando tanto la selección de la universidad cuanto los resultados. Su nota parece ser más alta por causa de la Universidad 2, pero de hecho es independiente de la universidad. Al mismo tiempo, si miramos los estudiantes de nota baja, ellos quizá no logran ingresar a la Universidad 2 porque no reciben beca. Entonces, de esta manera, no van a estudiar esa universidad, seleccionan la Universidad 1. Y al mismo tiempo, porque son más pobres, tienen que trabajar. No importa qué universidad hicieran, si fuera la 2 o la 1, la beca no llegaría a cubrir sus costos, ¿no? La pública es gratuita, pero aún tienen que ganar dinero para sostener su casa, su alimentación. Y mismo la privada, si hubieran recibido beca, solo sería gratuita, no les pagaría para estudiar ahí. Entonces, de cualquier manera, estas personas más pobres terían que trabajar durante los estudios y su nota sería más baja, cualquiera que fuera la universidad. Más baja que quién? Más baja que los ricos. Entonces tenemos que ser rico causa mejores notas y Universidad 2. Ser pobre causa Universidad 1 y más bajas notas. No tiene que ver con la universidad, es simplemente la riqueza que tienes. Sería, por tanto, un equívoco concluir que la Universidad 2 tiene un efecto positivo en el grupo de personas. El efecto es totalmente de la variable omitida, la riqueza. Y toda la cuestión está porque esta variable omitida afecta tanto el resultado cuanto la selección del tratamiento. Pero bien, ¿cómo vamos a arreglar este problema? Siempre que la selección del tratamiento depende de los individuos, no solamente en este caso, pero es un caso más fácil de entender. Pero siempre que la selección del tratamiento depende de los individuos, este problema que estamos describiendo existe. La variable omitida puede afectar tanto el tratamiento cuanto el resultado, y lo que parecería que es un efecto del tratamiento es un efecto de la variable omitida. Este problema no va a ser resolvido por matching, no va a ser resolvido por la regresión. De hecho, puede ser resolvido por ellos si tienes una excelente teoría y excelentes datos. Entonces, cambias tu modelo de regresión con base en esto. Es lo que hablamos. Si tienes un modelo correcto,
vas a llegar a buenos resultados. El problema es que nunca sabes si tu modelo es correcto. Pero si tuviera, entonces con regresión podría llegar al resultado correcto. Sin matching, también colecta datos de las variables que supuestamente tienen este efecto. También vas a controlar esto. Pero tienes que saber cuáles son, tienes que poner en tus datos, tienes que tener una idea correcta del proceso. Y esto es pedir quizá mucho. Este problema es o reducido o eliminado por otras técnicas. Experimentos eliminan este problema. ¿Cómo? Recibir tratamiento o no es decisión de los individuos en un experimento. Es una asignación aleatoria, hecha, en el caso de experimentos, experimentos reales, ¿no? Experimentos más típicos, por el investigador. Y en el caso de experimentos naturales, hechos por algún proceso randómico que puede ser hasta la lotería de un país. Pero lo que importa es que el tratamiento no es escogido por las personas o de alguna otra manera dependiente de las características de las personas, sino que es asignado aleatoriamente. Y al hacer esto, entonces, no existe una correlación entre tratamiento y variables omitidas. Los experimentos entonces arreglan esto muy bien. Y la regresión descontinua. Bien, ella asigna el tratamiento a partir de lo que vamos a llamar de una running variable. Una variable que asume distintos niveles de valor, como esta nota del bachiller va de, no sé cuáles son los valores, de 500 a 2500, no sé, pero básicamente toma varios valores, un continuo de valores. Y en estos continuos de valores existe un punto de corte, tal que quien recibe más que este punto de corte, quizá es invitado a estudiar en una universidad como, por ejemplo, la San Francisco, pero no estoy aquí haciendo propaganda de la universidad, pero es llamado a estudiar en esta universidad. Y quien está abajo no es. Y si este punto de corte completamente define quién va a una universidad, quién va a otra, más una vez tenemos que no son los individuos quien deciden. Y de esta manera reducimos muchísimo la influencia de variables omitidas. Entonces, esta es la solución de RDD. Es esto que hace. Entonces, vamos a ver aquí cómo RDD cambiaría nuestra manera de examinar los datos observados. Volvemos al mismo problema. Tenemos el mismo punto de corte que antes. ¿Se acuerdan? Aquí estábamos antes, mira. En esta región, no había punto de corte, perdón, pero estamos en el mismo grupo de personas, simplesmente separé en dos grupos, dos subgrupos con una nota de corte. Y claro, este aquí son los resultados potenciales, entonces tengo aquí el doble de datos, porque cada persona tiene dos valores, tanto el que realmente recibe, porque es ahí que estudia, quanto el contrafactual. No observamos esto es teórico, ¿no? Pero ahora cambiando a lo que se pasa si tenemos RDD. ¿Qué pasa con RDD? RDD es un proceso en el cual, si tú te quedas de un lado del punto de corte, recebes un tratamiento. Y si te quedas del otro, recibes el otro tratamiento, usualmente vamos a llamar de control. De esta manera no es tu decisión dónde vas a estudiar. Entonces no tenemos más que los más ricos deciden irse a la Universidad 2 y los más pobres no. Si sigue un proceso que nos permite hacer RDD, tenemos que el punto de corte es quien decide, no las personas. De esta manera, entonces, ahora tenemos un grupo comparable que recibe tratamiento y que recibe control. Son personas de notas muy parecidas y que no se autoseleccionaron a estas situaciones. Simplemente por recibir un poquito más, este día estaban bien, tenían chocolate cuando hicieron el examen, o por perder un poquito de puntos, quizá tenían un dolor de cabeza, por coincidencias mínimas se quedaron de un lado y de otro. Ahora sí podemos estimar el efecto de esta Universidad 2 versus la 1 en este grupo de individuos. ¿Cómo hacemos? Estimamos a partir de ventanas de variación, básicamente grupos cercanos al punto de corte. Aquí está, puse un grupo un poco extendido. De los dos lados vamos a calcular una regresión. Puede parecer que la regresión es la misma de los dos lados, pero yo puse colores distintos para que no se olvides que son distintas regresiones, son independientes. De esta manera podrían o no coincidir en este punto de corte. Caso las dos retas, aunque estimadas completamente ignorando el otro lado, cuando estimo en este grupo, no utilizo estos datos. Cuando estimo en este grupo, no utilizo estos datos.
Entonces, si a pesar de calcular esto de manera independiente, las dos rectas se encuentran en el punto de corte, esto significa que en este punto de corte no hay diferencia. Esta Universidad 2 no está causando un salto. Básicamente estamos en el mismo nivel. No importa la universidad. Entonces, con regresión descontinua, ¿qué tenemos? La descontinuidad es que el punto de corte descontinuamente cambia el tratamiento que recibes. Y miramos si en este punto de corte el efecto, el resultado también tiene una descontinuidad. Y en este caso no tiene, tiene una continuidad. De esta manera podemos decir que no hay efecto de esta Universidad 2 en este grupo de personas. Pero poderíamos cambiar el punto de corte. Vamos decir que vamos a este otro grupo aquí, más arriba, ¿cierto? Vamos ver si en este otro grupo hay un efecto. Y quizá va a haber un efecto, porque la verdad es que lo cálculo de RDD solo se aplica a la región cercana al punto de corte. No podemos decir nada sobre regiones distantes. Entonces vamos a ver qué se pasa aquí. Mira, ahora estamos eliminando los datos que no observamos. O sea, si el punto de corte dice que arriba del punto vas a la Universidad 2 y abajo del punto vas a la Universidad 1, tenemos que eliminar lo que no se pasa. Y ahora tenemos solamente los datos que podemos observar. Estudiantes que van a la Universidad 2, vemos el efecto de la Universidad 2, o resultado después de la Universidad 2. Y para los estudiantes de la Universidad 1, solo vemos que se pasa después que van a la Universidad 1. Y ahora podemos tentar calcular cuál es el efecto de la universidad, tentando ver qué se pasa entre los estudiantes más comparables, los que están cercanos al punto de corte. ¿Y cómo hacemos otra vez? Definimos ventanas cercanas al punto de corte y en esta región cercana calculamos independientemente dos regresiones lineales. De hecho, podría no ser lineal, pero es preferible que sea lineal. No voy a entrar en este punto, es un punto un poco complejo técnicamente. Pero bien, entonces hacemos estas regresiones y ¿qué descubrimos? Que no coinciden. En este grupo que está arriba del corte, si hacemos la regresión, en el punto de corte estamos más arriba do que estaríamos en el punto si viéramos de la Universidad 1. Es decir, existe un salto de conocimiento si es que vas a la Universidad 2. Entonces, en los puntos exactamente al lado del punto de corte, el efecto es este. Pero, de hecho, hay más efecto también si estás un poco más lejanos del punto de corte. Pero ese es el efecto entre las personas más comparables aquí cercanas al punto de corte. ¿Se queda claro entonces que la universidad tiene un efecto? Estamos ahora comparando comparables, porque ellos no están seleccionando ellos mismos si van a una universidad o a la otra. Quien decide es un punto de corte, que cae un poco aleatoriamente, pero de hecho lo que es importante es que es independiente de las características de los individuos. La única característica que importa es la nota del examen bachiller. Pero entre los más cercanos al punto de corte, esta diferencia es mínima y no es ella misma causante de nada. De esta manera, entonces, tenemos que estamos bastante confiantes de este resultado. Hay un efecto positivo de la Universidad 2. Chévere. Entonces, RDD mejora nuestra estimación de resultados utilizando solo lo que podemos observar. Sin embargo, aún existe un problema de variables omitidas. Lo que se pasa no es que RDD elimina la existencia de variables omitidas, ellas siguen existiendo. Lo que se pasa es que elimina la influencia de estas variables en la selección del tratamiento. O sea, las variables siguen siendo omitidas, pero no son confounders. Ser confounders es cuando alteras el proceso por el cual el tratamiento afecta el resultado. Como ya no afecta más el tratamiento, ya no afecta más como el tratamiento afecta el resultado. Ahora, o problema não foi completamente eliminado, porque necessitamos fazer suposições para que isto seja verdade. E algumas destas podemos testear empiricamente, pero por vezes não. As variáveis omitidas têm que ser contínuas ao redor do ponto de corte. Que é contínua? É que não salta, certo? Sigue sua distribuição é calma, digamos. E, por outro lado, a ventana em la qual utilizamos para hacer o cálculo de regressão, que ventana é esta? Quão lejos estamos do ponto de corte em el grupo que utilizamos para calcular esta
regresión lineal, o sea, cuánto vamos para un lado y cuánto vamos para el otro, incluso puede ser distinto de los dos lados. Esta ventana tiene que ser pequeña lo suficiente para que el efecto de las variables omitidas, que estamos aproximando en este caso por una función lineal, sea de hecho lineal. Incluso, no vamos a entrar en esto, pero algunos resultados de cálculo, y aquí podríamos hablar de cálculo infinitesimal, que toda función continua y diferenciable, si miramos muy cercana, parece lineal. Es esto que está basado esta cuestión de ser lineal en este caso. No vamos a entrar mucho en esto, pero basta saber que la ventana tiene que ser pequeña lo suficiente y si vas a utilizar esta técnica, tiene que saber cómo calcular esta ventana. Pero vamos a ver un ejemplo en el cual estas suposiciones no se cumplen. Específicamente, la variable omitida no es continua. Volviendo otra vez, tenemos los mismos datos, pero añadí alguna cosa. Es que separé los puntos azules en dos grupos. De hecho, no sé si se puede ver muy bien. No está, no, está claro lo suficiente. Aquí están los puntos azules claros. Mira, aquí está azul claro, aquí está azul escuro. Y tenemos también rosado y rojo, ¿cierto? Entonces tenemos distintos colores. ¿Qué pasa? Los puntos más claritos son, o menos, con menos color, son los ricos. Y los puntos con más color son los pobres. Quizá, perdón, esto acaba sonando un poco racista, pero no pensé en esto a un momento de hacer. Vamos tomar esto independiente, quizá de una lectura de que hubo un proceso ahí que no pensé. Perdón por esto. Pero de cualquier manera, los puntos con menos color son ricos y los puntos con color más fuertes son pobres. ¿Y ahí qué pasa? Los datos ahora tienen una nueva cuestión, una nueva separación. Y podemos notar quizá que en el grupo con notas de examen bachiller más bajas, hay más gente con color fuerte, lo que significa que hay más gente pobre. Y en esta región hay más gente rica. Y claro, no estoy diciendo aquí que ser rico te hace mejor. Más que nada, ser rico te hace estudiar en mejores escuelas, ¿no? Entonces, este es un dato que de hecho se pasa en la realidad de muchos países. ¿Y cómo esto nos va a afectar? Bien, lo que pasa es lo siguiente, vamos a definir aquí un grupo de corte, un punto de corte otra vez, y vamos a ver solo las variables que podemos observar. Ahora noten que, como antes, del lado derecho solo hay puntos azules. Y ahora estoy utilizando el rojo y rosado para decir que es Universidad 1, y entonces todos de la Universidad 1 están al lado izquierdo del punto de corte. O sea, no lograron la nota suficiente para ir a la Universidad 2, se quedan en la Universidad 1. Pero además de esto, tenemos en cada uno de los dos lados puntos más claritos y más oscuros. Y los más claritos son más ricos, los más oscuros son pobres. Pero bien, notar que la mayoría de los puntos claritos está al lado derecho. Y casi ninguno punto clarito está al lado izquierdo. Hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos claritos de este lado. Y esto de hecho no es solo porque hay menos gente en la Universidad 1 que es pobre, sí, es verdad al final de las cuentas, pero esto viene del hecho de que ya estábamos con más gente rica del otro lado, mismo que se fuera a la Universidad 1. Pero bien, entonces tenemos que hay mucho más gente rica al lado derecho do que al lado izquierdo. Cuando vamos a calcular el efecto de las universidades utilizando RDD, otra vez vamos a utilizar ventanas y vamos a hacer una estimación con base en las observaciones de cada lado. Y por un lado podríamos decir, ok, no creo que haya una variable omitida y voy simplemente a calcular este efecto. Y hay un efectocito. Hay un salto, ¿no? Un efecto positivo. Pero hay un problema, como todos los ricos tienen nota arriba de la nota de corte, o casi todos ellos, tenemos que va a haber una variable omitida. Ya vamos a llegar a esto, pero mira lo siguiente. Si separamos los datos y decimos, ok, vamos a observar la variable omitida, digamos que somos capaces de saber el nivel de ingreso de los padres de los estudiantes de los dos lados. Y ahí vamos tentar calcular para estudiantes más semejantes, solo los pobres, cuál es el efecto de estudiar en la Universidad 2. Y ahí entonces quizá lo que observamos es esto. Mira que ahora no estoy utilizando, para hacer esta reta, no estoy utilizando los datos de los puntos azules claros, solo los puntos azules escuros. Y por tanto la reta se cambió, ¿cierto?
Ahora entonces, y do outro lado la misma cosa, ¿no? De este lado ya no utilizo los puntos rosados, sino los puntos rojos. Y la reta también se cambió un poquito. Solo un poquito de este lado. Porque no había ya mucha influencia de los ricos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora el efecto, hay quizá un efecto mínimo, pero muy chiquito. Básicamente no es significante. Entonces, ¿qué se ha pasado? Lo resultado que parecía fuerte y positivo no era causado por el tratamiento, sino que por la variable ser rico. Otra vez, el mismo problema que teníamos antes. Entonces, ¿será que no podemos evitar este problema con RDD? ¿Sigue igualito, igual de problemático? La verdad es que no. Porque para que esto ocurra, es necesaria una condición bastante extrema. Para que sea un problema la variable omitida, algo muy extremo tiene que se pasar. Que es que, ya vamos a ver, es necesario que la variable omitida sea descontinua alrededor del punto de corte. Tiene que ser descontínuo. O sea, mira aquí en este caso, si calculamos la probabilidad de ser rico de los dos lados, ¿cierto? Esta probabilidad va de cero, o sea, puede haber una región de nota de examen bachiller en que nadie es rico. Y puede haber también que sea 100%, o sea, una región de la nota de examen bachiller donde todos los que obtienen esta nota son ricos. Y esta probabilidad va variando a lo largo de la running variable, que es la nota de examen bachiller. Y aquí si miramos, vamos ver que no hay nada rico, nada, ahí de repente tiene un puntito, otro, unos pocos apareciendo, entonces empieza a subir. Pero mismo en el punto de corte, del lado izquierdo tenemos que es uno para cada, no sé, 7 que no son ricos. Entonces es una minoría hasta llegar al punto de corte. Pero del lado derecho, vemos que desde el punto de corte hay mucho más ricos. Aquí, por ejemplo, ahí tenemos 3 puntos azules claros, o 4 puntos azules claros para 3 puntos azules escuros. Y los puntos rosas ni siempre se ven, pero están en misma proporción, porque es la misma persona. Entonces, básicamente, al estar de este lado, ya empezamos con unos 50% hasta más de personas ricas. Y luego, cuando cruzamos para el otro lado, tenemos que la proporción de gente rica es muy más baja. Con esto podemos afirmar que esta variable, probabilidad de ser rico, está descontinuamente variando en el punto de corte. Si esto se pasa, RDD no logra evitar que una variable descontinua se transforme en confounder. El aparente efecto del punto de corte, o sea, de estar en la universidad 2 de este lado o en la universidad 1 de este lado, lo que pareciera ser el efecto de este tratamiento distinto, puede ser efecto de la riqueza, que también se está cambiando de manera descontinua al cruzar el punto de corte. Esta situación es rara. No va a ocurrir por acaso. Normalmente va a ocurrir si existe un proceso claro que lo lleva a esto. Por ejemplo, podría ser que los ricos deciden cuál es la nota de corte, de manera a justamente su grupo a estar al lado correcto de esto. Esto parece quizá mucho chistoso y creo que de hecho no es lo que se pasa para las universidades. Pero en Brasil, por ejemplo, es común decir que hablar sobre este fenómeno en que si el hijo de un desembargador hace un concurso para juez y se pasa en la posición número 45, de repente aprueban hasta el número 45 para que esta persona entre. Entonces, esto sería un proceso en el cual lo punto de corte ya no sería más randómico, sino que sería él mismo seleccionado para que esta persona sea aprobada. Otra manera por la cual esto se podría pasar es si los ricos, no es que había tantos ricos en este lado, naturalmente, sino que ellos estaban de este lado de acá, tenían notas más bajas, pero de alguna manera compran resultados y falsifican sus notas. De esta manera, entonces, la distribución original sin falsificación es continua, pero al falsificar sus resultados, ellos cruzan el punto de corte. Esto también entonces causaría una descontinuidad que podría quebrar la regresión discontinua.
Bien, ahora hablamos hasta aquí solo de educación, pero queremos cambiar de esto para un caso de política. Entonces va a ser una traducción de todo lo que hablamos hasta aquí, que era de educación, para este caso más político. Bien, la running variable, ¿no? Esta variable que tiene, asume distintos valores y en la cual va a haber un punto de corte. Esta running variable, en el caso de la educación, era la nota del examen bachiller. Pero en el caso de elecciones competitivas, va a ser la margen de votos del candidato opositor. O sea, quanto a más, ¿cuál es la diferencia entre candidato opositor al gobierno y candidato del gobierno? Entonces, digamos, ¿cuál va a ser en las próximas elecciones? Número de votos de Lasso versus Moreno, si es que intentaba reelegirse. Entonces, podría calcular, ok, votos de Lasso menos Moreno, vamos ver cuál es la margen, cuál es la diferencia. Esto seria então a running variable. E esta diferença pode ir desde 100%, se o candidato opositor recebe todos os votos, tem 100% a mais que o candidato do governo. Pero se se queda com 0 votos e todos os votos vão ao candidato do governo, então a margem não seria 100%, seria menos 100%. Então, esta variável margem vai desde menos 100% hasta mais 100%. E o ponto de corte el punto de corte en este caso, va a ser la margen de votos igual a 0. ¿Por qué? Bien, cuando los dos tienen el mismo número de votos, la margen de votos es nada. En este caso, no sé quién gana, pero si el candidato opositor recibe un voto más do que esta margen 0, ya pasa a ser el ganador. Y si recibe un voto menos, ya pasa a ser perdedor. De esta manera, entonces, el punto de corte es margen de votos igual a 0. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, no, Estados Unidos no es un buen ejemplo, pero en Brasil, las últimas elecciones, el candidato que venció, que fue Bolsonaro, tenía 55% de los votos válidos y Haddad tenía 45%. La margen de votos, entonces, fue menos, no, mejor, en este caso nadie era opositor, pero la margen de votos de Bolsonaro frente a Haddad era 10%. Y la margen de votos de Haddad frente a Bolsonaro era menos 10%. En los dos casos, la distancia era la misma. El punto de corte antes era la nota de corte que te aprueba la Universidad 2, ahora es la nota de corte que te aprueba a ser lo electo, ¿cierto? O sea, más que el otro candidato. La variable de tratamiento es, antes era estudiar en la Universidad 2, ¿no? Es lo que ganabas si pasabas de la nota de corte. Ahora es elegir el candidato opositor, que es lo que se pasa si el candidato opositor pasa de 0 de margen de votos. E as variáveis de resultado são o que queremos descobrir, que são os efeitos deste tratamento. E no caso de la educação que vimos, o efeito possível é qual é o conhecimento adquirido se estudas em la Universidade 2. Pero no caso de elegir um candidato opositor, podemos ter outras variáveis várias, não? Desde corrupção hasta crescimento econômico. Então, podemos ver se quando elegimos candidatos opositores com mais frequência, será que há mais crescimento econômico? Será que há menos crescimento econômico? Utilizando LDD. Também poderíamos utilizar outras variáveis. No caso de educação, poderíamos dizer qual é o salário de seu primeiro trabalho depois do pregrado, ou no caso de la eleição, qual é o número de expropriações a inversores extranjeros, que foi o que utilicei em minha classe. Vocês podem volver e ver esta apresentação. Creio que vai ser mais sentido agora que viram toda esta metodologia. E também temos que o risco da variável ser obtida ser confounder também pode ser traduzido. E no caso da educação, os ricos poderiam manipular suas notas. Poderiam talvez comprar delegados e de alguma maneira receber uma nota mais alta do que realmente merecem. Ou quizá, não sei, poderiam poner outra pessoa para fazer o exame, não seu filho, de hecho. No sé, no sé cómo esto se ocurre, pero de alguna manera sí ocurre. En Estados Unidos hay escándalos relacionados a esto. En el caso de las elecciones, también se puede manipular. Se puede manipular, por ejemplo, el conteo de votos. Entonces puede ser que el candidato incumbente, cuando iba a perder por 1%, sabiendo que está ocurriendo esto, calculando, mirando los votos, no revelando el resultado, puede entonces empezar a rasgar fuera votos para su oponente. Claro, esto no es tan fácil. Hay varios procesos que evitan esto, que esto se pase, pero esto sería un método para manipular conteo de votos. Y de esta manera, entonces, puede ser que la variable omitida pase a ser un confounder.
¿Y cómo podemos testear estas suposiciones de variable omitida? Bien, es necesario que ninguna variable omitida sea descontinua en un punto de corte o cercano a este punto de corte, ya vimos esto. Esto es especialmente importante con variables que son relacionadas a la running variable. Ya vamos a ver un caso de esto. Pero básicamente hay algunas variables que estas tradicionalmente tenemos que verificar si son descontinuas o no cercanas ao ponto de corte. Outra coisa que não vamos falar muito é que a ventana de estimação tem que ser pequena. Isto deixa como um tema avançado. No caso das eleições competitivas, quando utilizamos regressão descontínua, basicamente, a variável mais importante a ser verificada se as suposições se logram é o número de eleições vencidas por candidatos de oposição e por candidatos de la situação. Este número de eleições vencidas não pode ser descontínuo alrededor do ponto de corte. O que seria descontínuo? Seria estranho se em um RDD, onde o ponto de corte, então, ter mais votos que tu opositor, seria estranho neste caso se os incumbentes, ou seja, os candidatos que buscam reeleição, ganham 66% das vezes e os candidatos opositores ganham 33% das vezes. Se isto se passa, então, em el ponto de corte, há uma descontinuidade onde a probabilidade de vencer salta quando passamos de um lado a outro. Isto, então, seria um quiebre del RDD. Se existe esta descontinuidade, a eleição é manipulada e isto invalida o RDD. Cuidado com uma coisa, sin embargo. A eleição ser manipulada, isto em si não invalida RDD. Porque se a manipulação não é descontínua, se a manipulação é uma função contínua, não há descontinuidade e sigue valendo RDD. Lo que pasa es que hay robo siempre, pero a veces, a pesar de este robo, hay una casi coincidencia y en este grupo de casi coincidencias, la chance de vencer de los dos lados es la misma. Siempre más difícil vencer así con corrupción, pero sigue siendo el caso que en elecciones vencidas por pocos votos, si la manipulación no es descontinua, entonces la probabilidad es la misma. Entonces, simplemente, haber manipulación no invalida RDD. Es necesario algo más fuerte, que esta manipulación sea descontinua alrededor del punto de corte. Pero como siempre, además de estas variables que sabemos que tenemos que prestar atención, hay siempre el riesgo de que hay alguna otra variable que ignoramos, que es omitida, que es relevante, que afecta el resultado y que es descontinua. Ahora, la cuestión es la siguiente, y por esto RDD está mejor. Es que es poco probable que esto se pase. Es una condición un poco absurda para ocurrir con una variable que supuestamente nada tiene que ver con la variable running, con el número de votos. Por ejemplo, es un poco absurdo pensar que el nivel de Producto Interno Bruto va a variar mucho alrededor de si un candidato gana o pierde en las elecciones de Cuenca. Esta variable não tem nada que ver e não vai variar, sim, mas não vai variar de maneira descontínua, justamente neste ponto de corte. É uma grande coincidência que isto se passe. Só não é uma grande coincidência, só é uma coisa peligrosa quando existe um processo, existem atores interessados em nascer com que seja descontínua. Pero afuera esto é algo bastante improvável e que não te vão a dizer que é um problema. Aqui um testeio, um exemplo, isto hasta vimos na apresentação em classe, aqui um exemplo de que é esta descontinuidade, não? Basicamente, aqui temos a proporção de eleições vencidas e ignora um pouco este número que vai ser um pouco difícil de interpretar, mas o que quer dizer é o seguinte, quanto mais para arriba, quanto mais vertical, mais porcentagem das eleições estão nesta categoria. Por exemplo, aqui neste lado, justamente aqui, neste ponto, é onde os incumbentes ganham com 10% de margem. ¿Cuántos de ellos ganan? Muchos. Muchos ganan con esta porcentaje de margen. Y aquí en este punto es cuánto ganan los opositores con 10% de margen, porque estamos aquí en el punto 10%. Pero bien, lo que pasa aquí es que esta variable, porcentaje de victorias de incumbentes y de opositores, es aproximadamente la misma en el punto de corte. Es decir,
elecciones vencidas por 1, 2, 10.000 votos son básicamente vencidas igualmente por los dos. La variable es continua. Y de esta forma, entonces, podemos decir que no existe ningún señal de una manipulación discontinua de los resultados. Si en el cutoff las proporciones de elecciones vencidas de un lado por incumbentes y de otro por opositores fuesen muy distintas, no se podría utilizar el RDD. O sea, si se pasara otra vez esta descontinuidad, este salto en el punto de corte, ahí sabíamos que no podíamos utilizar el RDD. Pero como no hay este salto, básicamente la margen de incertidumbre cubre el tamaño del salto, entonces podemos utilizar el RDD. En conclusión, RDD puede ser utilizado para estimar el efecto causal de un tratamiento desde que dos condiciones se cumplan. Que exista un punto de corte en una running variable y este punto de corte define la asignación del tratamiento y control. Y al definir esta asignación, no es un proceso hecho por los individuos, simplemente hay este proceso independiente que asigna tratamiento y control. Ao mesmo tempo, é necessário que não existam variáveis omitidas que sejam descontínuas em la vecindade do ponto de corte. Se isto não se passa, especialmente nos preocupamos com as variáveis que têm que ver com este processo, como a manipulação eleitoral, mas se isto não se passa, então teremos confiança de que nossos resultados são efeitos causales. Las aplicaciones, de hecho, son muchas en la ciencia política. Podemos ver los efectos de elecciones. Y la verdad es que creo que hay muchas cosas que podemos testear con esto. No hacemos lo suficiente. Las oportunidades están bastante abiertas aún. Porque no es simplemente elecciones, es cualquier característica binaria de los candidatos. Por ejemplo, podemos ver el efecto de elegir una persona de izquierda versus una de derecha o no de izquierda. O de elegir a un hombre versus elegir una mujer. O de elegir al candidato incumbente versus el candidato opositor. O quizá elegir un candidato que promete una cierta política y un candidato que no promete esta misma política. Desde que tengamos muchas elecciones competitivas, ganadas por pequeñas márgenes de votos, donde de un lado un candidato vence con esta característica y otro pierde sin tener esta característica, podemos entonces utilizar RDD para, si confirmamos la cuestión de las variables omitidas, si no hay manipulación electoral, podemos utilizar RDD para ver los efectos de ser hombre o mujer, de proponer una política u otra, de ser izquierda o derecha, incumbente o opositor. Entonces, hay mucha oportunidad de investigación ahí. Yo creo hasta que algunas de las investigaciones de ustedes podrían quizá utilizar este método. Por outro lado, também podemos testear, por outro lado não, porque não é oposição, pero também podemos testear programas públicos, os efeitos de programas públicos, especialmente quando há pontos de corte. Por exemplo, se o bono social só é dado para pessoas abaixo de um certo nível de ingresso, então temos que nível de ingresso é a running variable, que assume distintos valores, desde 0 hasta millones, pero em algum grado aí, neste contínuo, existe um ponto de corte, digamos que é um pago mínimo por persona da família, que se estás abaixo disto, recibes este bono social, e se está arriba, não recibes. Claro que há algum grado de manipulação aí en esto, e vai dificultar um pouco o testeo da teoria, pero poderíamos testear com RDD qual é o efeito ao final. Também podemos utilizar isto para processos que se dão ao tempo, especialmente quando há uma política pública que é implementada em um instante, e vimos exemplos sobre isto de cambios de leis de tráfego na classe número 2, no texto de Landman, sim, há um exemplo disto. Este antes e depois, então, pode significar também, pode permitir um RDD, desde que certas condições se cumplam, em que vamos a ver luego antes da política como estavam as coisas, luego depois como estávamos, e vamos ver se há um salto aí de qualidade em este antes e depois. E por fim, alguns utilizam também para ver o efeito de estar em uma fronteira, ou seja, estar em um lado de uma fronteira ou de outro, ou seja, vamos comparar aí o que significa estar em Peru versus estar em Equador, sendo que a running variable é a distância da fronteira, não? E o ponto de corte é distância zero, estás na fronteira, para ver então se há distintos efeitos. O problema deste tipo de uso de RDD, que eu não indico, é que essas fronteiras, ao ser coisas duradeiras,
que ficam aí por muito tempo, acabam afetando a outras variáveis que não simplesmente estar de um lado ou de outro, estar em um país ou outro. Ou seja, o tratamento que tienes é algo muito complexo, é estar em Peru versus estar em Equador, e é tão complexo que não sabes quais destas coisas, de estar em um lado ou de outro, é o causante de qualquer efeito que queiras descobrir. E então não estás realmente utilizando bom caso de RDD. Bien, esto es todo. Creo que ha sido más técnico, ha sido quizá más interesante. Pueden rever esta presentación, creo que quizá una segunda vez aún se queda más claro. También les recomendaría volver después de esta presentación a mirar la presentación de clase. Y creo que las dos juntas, de hecho, van a cubrir bastante bien el RDD. Pero muchas gracias, espero que vean la utilización de esta técnica que a mí me encanta muchísimo. Gracias.